Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va eso? Bueno, espero que anden muy bien, ¿sí? Aquí estamos para hacer nuestro video número 28, 28º y último video de esta cursada 2020 de configuraciones culturales del sujeto educativo. Como siempre en toda cursada hay una hipótesis de trabajo, ¿sí? Y luego la práctica, ¿no? O sea, que lo que ocurrió efectivamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes miran el proyecto de cátedra, obviamente van a ver que hubo temas, algunos temas que quedaron, que no se llegaron a dar al 100% de manera completa, particularmente esta unidad 4, ¿no? Entonces, para esta unidad 4 había varios textos y demás, que obviamente no los hemos llegado a trabajar, así que, digamos, ustedes usen como guía los videos, más el punteo que les voy a pasar, que siempre se los paso, ¿no? Entonces, como guía para saber qué contenidos tienen que saber, usen los videos y el punteo, ¿sí? Dicho esto, vale la pena aclarar que esto cambia según el año. Entonces, por ejemplo, el año pasado se dieron todavía menos contenidos de esta unidad 4, o sea que en este año se están dando más contenidos que los que llegué a dar el año pasado, de la unidad 4. De la unidad 4, este año llegué a dar más contenidos que los que di el año pasado, ¿no? Por dar un ejemplo, el año pasado de hecho nos detuvimos bastante en la unidad 1, ¿sí? Le dedicamos mucho tiempo a la unidad 1. Bueno, esto pasa. Y no está mal, para mí no está mal, o sea, tiene que ver con ser flexible, con ser flexibles, con ir también acomodándonos un poquito a lo que va surgiendo. Bueno, este año obviamente fue muy particular, pero digamos, normalmente en un año presencial yo voy viendo cuáles son los temas también que más los movilizan, ¿sí? Las movilizan, que más inquietudes generan, y a veces me detengo más en esa unidad porque vi que movió más cosas, ¿no? Así que no, no hay cursada que sea igual a la otra en cuanto a qué contenidos se dieron, con qué profundidad, qué contenidos se dieron de manera más acotada, ¿sí? Por eso para cada año les doy un punteo que les indica, les indica qué fue lo que trabajamos en ese año, ¿no es cierto? Y ese es el punteo que van a usar para estudiar. Bueno, bien, antes de seguir, voy a poner un cartoncito abajo de la mesa porque se está moviendo mucho. Espérenme. Bueno, muy bien, el tema de la mesa ya lo arreglé. Les hago un comentario. Ustedes habrán visto, se habrán dado cuenta que yo vivo en un edificio, vivo en un tercer piso, ¿no? Y hay un vecino de la manzana, de alguna de las casas, que desde ayer está con la amoladora, ¿no? Dele que dele. Entonces, ayer ya estaba con la amoladora, y yo estaba grabando una clase de filosofía y yo cortaba hasta que dejara de usar la amoladora y yo ahí retomaba, ¿no? Pero después me di cuenta que estaba dele que dele, así que era al divino botón, y después dije, bueno, sigo grabando el video con la amoladora de fondo. Hoy voy a hacer lo mismo, porque si corto cada rato finalmente es inútil, porque después empieza a sonar la moladora de vuelta. Así que no impide que se escuche mi voz, ¿no? Pero bueno, queda de fondo y molesta un poco. Vamos a tener que bancárnoslo y ya, ¿no? Así que bueno, se ve que desde chiquito soñaba con tener una moladora y ahora que se la pudo comprar, está todo el día dele que... Bueno, ¿está bien? ¿Para qué vamos a frustrar un sueño cumplido, no? Bien, así que... ok, venimos ya, la vez pasada habíamos empezado a explicar ya concretamente el complejo Edipo desde el punto de vista estructural. ¿Sí? El complejo Edipo desde el punto de vista estructural. Entonces el complejo Edipo se lo puede explicar como una historia, ¿sí? Como una historia, o al complejo Edipo se lo puede explicar como una estructura, ¿no? Cuando explicamos como una historia, contamos como una línea de tiempo. Explicamos una línea de tiempo en la que pasa tal cosa, después tal otra, después tal otra, después tal otra. Esa es la explicación clásica freudiana del complejo Edipo, ¿no? Ahora estamos dando una explicación que no es clásica, estamos explicándolo estructuralmente. Esta explicación estructural del complejo Edipo está influida
está influida por la teoría de Lacan, pero de todas maneras, en última instancia está en Freud, ¿sí? En última instancia, ambas maneras de explicar el complejo de Edipo están en Freud. Lo que pasa es que la explicación estructural no está tal cual en Freud, es como que uno la tiene que deducir. ¿A qué me refiero con esto? A ver. ¿Vos querés estudiar el complejo de Edipo como historia, la versión clásica, y abrís las páginas de Freud y lo encontrás de manera bastante explícita. Vos querés estudiar el complejo de Edipo como estructura y no lo encontrás explícitamente en Freud, lo tenés que deducir. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando vos te preguntás, bueno, pero el complejo de Edipo como estructura, ¿está compuesto de qué funciones? ¿Y cómo se las puede caracterizar esas funciones? ¿Cómo se las puede describir? ¿Cómo se puede explicar qué es lo esencial de esas funciones? ¿Qué es lo esencial de la función paterna? ¿Qué es lo esencial de la función materna? Ok, eso también está en Freud. También está en Freud, pero no está superficialmente en Freud. Hay que deducirlo, hay que tomarse el trabajo de ver exactamente. Ahí está, ¿ven? Bien. Sigo. Uy, viene complicada la cosa hoy. Seguimos. Como al final de las películas, cuando te pasan los bloopers, ¿viste? Y te dicen, bueno, toma 4. ¿No? Bueno. Entonces, repito, hay dos maneras de explicar el complejo de Edipo. Se lo puede explicar como una historia o se lo puede explicar como una estructura. Bien. Ok. El complejo de Edipo explicado como historia está bastante explícitamente en la obra de Freud, en los textos de Freud. El complejo de Edipo explicado como estructura es algo que uno no encuentra explícitamente en la obra de Freud, sino que es algo que uno deduce, que uno extrae de la obra de Freud con cierto trabajo porque no está explícitamente. Entonces, cuando vean que ya venimos explicando qué se debe entender por función y qué se debe entender por encarnadura, qué se debe entender por función materna, bueno, eso lo explicamos la vez pasada, ¿no? Eso está en Freud también. Está en Freud también. Pasa que Freud no te va a decir, la función materna consiste en 2 puntos. Eso no lo vas a encontrar así en Freud. Sin embargo, es de Freud que lo sacamos. Lo sacamos de Freud aunque no esté explícitamente en Freud. Porque fíjense que para definir la función materna, ¿no? Recurrimos a la teoría de la libido, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está en Freud, pero no está explícitamente en Freud. Ok, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos que ya pasamos entonces de lleno al tema. El complejo de Edipo es una estructura compuesta de 3 funciones, ¿no? Bien. Las funciones son interdependientes. En una estructura las funciones son interdependientes. ¿Qué quiere decir que son interdependientes? Que una depende de la otra. O sea que las funciones no son... Las funciones... ahí va. A ver. Que las funciones son interdependientes quiere decir que no son independientes unas de otras. No son independientes unas de otras, sino que están profundamente influidas entre sí. Entonces, lo que una función hace repercute en la otra. Una estructura es como un ropero. Yo no puedo querer mover una esquina del ropero sin que se mueva todo el ropero. Bueno, eso pasa con una función, con una estructura, ¿no? Entonces, el complejo de Edipo... a ver, el complejo de Edipo es una estructura triangular. Esto ya lo venimos viendo, ¿no es cierto? Ok. Esa estructura triangular tiene 3 funciones. Antes no había hecho estos círculos, ahora sí los voy a hacer. ¿Por qué los hago? Por lo siguiente, porque uno dice entonces que el complejo de Edipo es una estructura compuesta de 3 funciones, que son la función paterna, la función materna y el hijo barra sujeto. Ok. Dijimos también que una función no es lo mismo que una encarnadura. ¿Sí? Encarnadura es la persona que acepta ocupar esa función. ¿Verdad? Bien. Dijimos que lo importante para que la estructura funcione bien
no son las características particulares de una encarnadura, sino el hecho de que la encarnadura desempeñe adecuadamente la función que está ocupando en la estructura. Eso es lo que queremos. Por eso usé todas aquellas metáforas sobre la obra de teatro y demás. Entonces, esta sería la obra de teatro que queremos hacer. Y estos son los 3 papeles en la obra, ¿no? Entonces, lo que queremos es que los actores y actrices hagan bien sus papeles. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Bien. No nos importa tanto qué características tienen particulares, sino que hagan bien su papel. Ok. Entonces, esto que hoy ejemplifiqué con la metáfora del ropero, la vez pasada lo había ejemplificado con la metáfora de qué pasa si yo tiro de un vértice del triángulo, se deforma todo el triángulo. Bueno, entonces, digo, esto son cosas que uno dice para que se entienda la idea de que vos en una estructura no podés, digamos, tocar una función sin tocar toda la estructura. ¿Sí? Porque está todo conectado. Está todo conectado. Ok. Noten de paso que ni las estructuras o sea, a ver, ¿cómo digo esto? Las funciones no se ven. Cuando uno ve una familia, como es esto que está acá, uno ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo visible? A ver si se dan cuenta de esto. Tenemos un nivel que está visible, manifiesto, y un nivel que está subyacente. Cuando uno ve una familia, ¿qué ves? ¿Ves encarnaduras o ves funciones? Una familia concreta, ¿eh? Esta es la familia López, suponete. Estos son los López. Matrimonio de 30 y pico años los padres con la criatura de 4. Bueno. Esta es la familia López. Bien, cuando vos ves a la familia López, ¿qué ves? ¿Ves las encarnaduras o ves las funciones? Lo que uno ve a simple vista es la encarnadura. Ves a un señor concreto, a una mujer concreta y a un hijo concreto, ¿no? Entonces, ahí lo que estás viendo son las encarnaduras. No estás viendo las funciones. Las funciones son subyacentes. Están por debajo de todo lo que ves. ¿Sí? Entonces, esto también tengámoslo en cuenta. Las funciones son subyacentes, no se ven a simple vista. Lo que se ve a simple vista son las encarnaduras, las personas concretas de carne y hueso. ¿Sí? Eso. Bien. Habíamos dicho que una encarnadura puede estar desempeñando deficientemente su función en la estructura, y eso no necesariamente tiene consecuencias trágicas, porque la estructura, al igual que una obra de teatro, se sostiene en la totalidad. La estructura tiene otras patas en las que apoyarse. ¿No? Entonces, esto es como decirte una mesa de 3 patas a la que le acortás una pata. Se la puede bancar, pero una cosa es que se va a notar igual, se va a notar. Ahora, una cosa es que le acortes una pata y otra cosa es que le saques una pata. Una mesa de 3 patas a la que le sacás una pata es una mesa que se cae. Bien, esta metáfora que estoy usando ahora de la mesa me sirve para ilustrar, mostrar qué cosa. Mostrar que hay una diferencia importante entre una encarnadura que desempeña deficientemente una función, una encarnadura que está floja en su función, como un actor está flojo en un papel, y un papel del que nadie se hizo cargo. Esto es quitar una pata a la mesa. Entonces, una cosa es que, supónganse, que la persona que está acá, la encarnadura, cumpla deficientemente con su función, y otra cosa es que directamente no cumpla con su función. Lo mismo acá más vale, ¿no? Bueno, y acá también, bueno. Entonces, como estamos diciendo, estamos haciendo una afirmación muy fuerte, estamos diciendo que hay una diferencia abismal entre una función deficientemente desempeñada y una función no desempeñada, obligatoriamente tenemos que hacernos cargo de decir en qué consiste no desempeñar la función. No desempeñar la función quiere decir no hacerse cargo de la esencia de esa función, ¿sí? De las características fundamentales, esenciales de esa función. Y con el caso de la madre, ya lo venimos diciendo, ¿cuáles son las 2 características esenciales de la función materna? Las 2 cosas que hacen a una persona ser madre son
colocar una gran cantidad de libido en el hijo, o dicho, explicado en el lenguaje del deseo, hacer un lugar en su deseo, hacer un lugar privilegiado al hijo en su deseo, alojarlo en su deseo, etcétera, etcétera, o en términos de la teoría lacaniana, ser el gran otro para el chico, el nene o nena, etcétera, etcétera, etcétera. Y dos, saber ceder cuando hace falta, como aquella madre en el ejemplo del rey Salomón, ¿sí? Saber aflojar en qué, en su propio deseo, porque la madre logró este milagro que es encender el deseo en una persona que viene al mundo sin deseo, porque todo el mundo viene al mundo sin deseo, bárbaro, pero después tiene que saber tomar distancia, tiene que entender que ese deseo que logró activar, que logró encender, no es su deseo, ¿no? O sea, ella tiene que ceder en su deseo, saber renunciar en su deseo, que es lo que no hizo aquella madre que se fue a dormir con la criatura, no aflojó en su deseo. ¿Sí? O sea, le había hecho un lugar privilegiado al hijo en su deseo, sí, y después no aflojó en eso. Entonces, ser madre tiene estos dos tiempos, ¿no? El tiempo de alojarte acá y de saber dejarte ir cuando te vas de acá. Y cuando digo acá, ¿a qué me refiero? A mi deseo. O sea, me estoy poniendo como en el lugar de madre, ¿no? Alojarte en esto, que es mi deseo, y cuando quieras, decía, alojarte en esto, que es mi deseo, y cuando quieras salir de acá, aceptar que querés salir de acá, ¿no? Esas son las dos cosas, ¿sí? Que hacen a una madre, Bien, bien. Que también lo explicamos, que el concepto de madre es suficientemente buena y demás, ¿no es cierto? No es fácil, recordemos esto de que no es fácil, ¿sí? Nunca, en ningún momento cuando yo aclaro estas cosas, y también lo digo porque voy a hablar del padre ahora en minutos, en ningún momento estamos diciendo que esto sea fácil, que haga tal cosa, ¿cómo va a fallar en eso? Si cualquiera puede. Y en realidad no cualquiera puede, esto es algo que uno comprueba, sobre todo al ser psicólogo, uno comprueba cuánta gente falla en esto, ¿no? Esto no es fácil. Y no es fácil porque, para la madre no es fácil, porque ese deseo que logró ella encender en el hijo o hija, proviene de su propio deseo. Entonces, si no fuera por su propio deseo, el hijo o hija no estaría con él o ella, con su deseo, yendo a explorar el mundo, como en el ejemplo del gateo, por ejemplo, ¿no? O sea, la actitud de gatear para explorar el mundo ya es una manifestación de que están haciendo el deseo en el hijo o hija, porque su deseo, el que lo lleva o la lleva a explorar el mundo. Y ahí es la madre la que tiene que hacer ese esfuerzo de ceder, de entender que aunque haya sido gracias a, me pongo en lugar de madre, aunque haya sido gracias a mi deseo que él o ella está queriendo explorar el mundo, aunque haya sido gracias a mi deseo que ahora él o ella tiene deseo, tengo que entender que ya es un deseo independiente, el de él o ella, ¿no? La metáfora que a mí me gusta usar para ayudar a que se entienda por qué es tan difícil ser madre y cumplir con estas dos cosas es la metáfora del gajo, ¿sí? ¿Vieron el gajo de una planta? Cuando uno corta, vieron que uno puede, de un árbol, uno puede cortar una ramita, plantarla, y si todo va bien, esa ramita después se va a convertir en otro árbol. Bien, ahora, ese otro árbol, eso no es el árbol original. Entonces, un tío mío tenía un cedrón en su casa. Yo saqué un gajo de ese cedrón y lo planté en mi casa, cuando vivía todavía con mis papás, hace bastante. Bueno, y creció. Pregunta, ¿ese cedrón que yo tenía, era o no era el cedrón de mi tío? Ven que es un tema, porque uno puede decir, bueno, no es. Está el cedrón de Pablo, el cedrón del tío de Pablo. Bárbaro. No mi tío, el que conocen del instituto, otro tío. Digo esto porque Daniel es mi tío, capaz que alguno de ustedes lo tuvo como docente. ¿Sí? Creo que lo tuvieron como docente. Bueno, no, hablo de otro tío. Entonces vuelvo. ¿El cedrón de Pablo es el cedrón del tío de Pablo o no? No, uno puede decir, no es el mismo. Pero a la vez, porque proviene de ese, ¿no? Si no fuera por ese, no existiría este otro cedrón.
Bueno, algo así pasa entre el deseo de la madre y el deseo del hijo o hija. Es un esqueje, es un gajo, un esqueje, un vástago. Esas tres palabras significan más o menos lo mismo. Gajo, esqueje, vástago. ¿De qué? Del deseo de la madre. El deseo del hijo es un gajo del deseo de la madre. Proviene del deseo de la madre. No existiría si no fuera por el deseo de la madre. Pero es a su vez un deseo independiente. Entonces tenemos como esta paradoja, ¿no? Proviene de, nace de, pero es independiente de. Y por eso a la madre le cuesta tanto. Le cuesta no quiere decir que no lo vaya a lograr. Muchas madres sí lo logran, muchas madres son buenas madres. Pero le va a costar, no es fácil ser buena madre. ¿Y por qué le va a costar? Porque ese deseo que se desprendió de su propio deseo, como uno corta un gajo de un árbol, bien, proviene de ahí, ¿sí? Es un cacho de deseo que salió de la propia madre y que ahora se está yendo a hacer su vida por ahí. Y cuesta dejarlo que se vaya a hacer su vida, porque proviene de ella. O si me pongo en primera persona, ese deseo que está yendo por ahí a gatear, a explorar el universo, es un deseo que proviene de mi deseo. Hey. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Cuesta renunciar. Cuesta renunciar. ¿Renunciar a qué? Y a que no soy yo. O sea, eso no. Tengo que aceptar que lo que él o ella desea no es lo que yo deseo. Esto, ¿sí? Está en el gateo, esta dificultad en entender que lo que él o ella desea no es lo que yo deseo, va a estar en el gateo, va a estar en el momento en que, no sé, el hijo o hija quiere hacer algo que la madre no quiere que haga, cuando tenga más adelante, cuando tenga un novio o novia, que quizás la madre preferiría que fuese otro u otra, pero bueno, lo que importa no es el deseo de la madre, lo que importa es el deseo del hijo o hija. ¿Sí? Esto es lo que cuesta tanto entender a tantas madres, que el deseo del hijo o hija no es su deseo. ¿Pero por qué cuesta entenderlo? Porque proviene de su propio deseo. Entonces es bastante lógico que cueste. Es bastante lógico que sea difícil. Y cuando uno entiende esto, entiende por qué tantas personas fracasan en ser buenas madres, ¿no? Repito, y muchas sí lo logran. Siempre hay de las dos cosas en la vida, ¿no? Pero digamos, una persona que no es una buena madre, que no cumple verdaderamente con su función, es una persona que una de dos, o bien no hizo lugar en su deseo a la criatura, entonces no logró encender el deseo en él o ella, no colocó esa cantidad de libido, o dos, sí hizo eso, lo primero sí lo hizo, pero después cuando llega el momento de entender que el deseo del hijo o hija no es su deseo, entonces eso le cuesta un montón entenderlo. ¿Sí? Entonces, yo quiero para tu vida, yo quiero que tu vida sea como yo quiero que sea tu vida. Bueno, eso es fracasar en lo segundo, en entender que su deseo no es mi deseo, ¿no? Bien. Bueno, bien. Y ahora lo que viene es esto, que es una pieza fundamental que nos está faltando definir, ¿sí? Así que, para entender en qué consiste ser un verdadero padre, un buen padre, hay que explicar antes Totem y Tabú, ¿sí? Entonces, ya tenemos definido en qué consiste hacer de madre. Ahora falta definir en qué consiste, o sea, definimos la función materna. Tenemos que definir ahora la función paterna, ¿sí? Bien. Y después hablaremos algo sobre el hijo. Ok. Bueno, para explicar esto es esencial explicar antes un texto de Freud que se llama Totem y Tabú. ¿Sí? Totem y Tabú. Totem y Tabú es un texto de Freud del año 1913. En este texto está, 1913, en este texto está ese mito de la horda primitiva del que les vengo hablando hace unas clases, ¿no? Entonces, que todavía no lo expliqué. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algunas
O sea, es un libro entero, ¿no? Más vale que lo que estamos seleccionando es una parte. Entonces, ¿qué voy a explicar de Tótem y Tabú? Lo que voy a explicar de Tótem y Tabú es el mito de la horda primitiva. Una horda es una gran cantidad de gente, una gran cantidad una horda de rinocerontes, que son 400 rinocerontes que se te vienen encima. Una horda no sé, de persas en 300, etcétera. Eso es una horda, ¿no? En la película 300. Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar del mito de la horda primitiva. Primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este es un texto muy especial de Freud, porque es un texto en el que Freud se pone a hacer como antropología, por así decirlo. O sea, lo que Freud se pregunta, este libro, este texto, es un texto en el que Freud se pregunta cuál es el origen de la civilización. Porque si vamos para atrás en nuestra historia, bueno, o sea, antes de que la civilización fuera como la conocemos, era de otra manera, y antes era de otra manera, y antes de eso ya te tenés que ir a la época de los griegos, y antes de eso y te tenés que ir a la época de la caza, pesca y recolección. Bueno, pero el punto es que si vos seguís para atrás en el tiempo, vas a encontrar un punto en que ya no hay civilización, sino que lo que tenés son simplemente animales, monos, concretamente. Descendemos de los monos, ¿no? De los simios. Entonces, los simios no tienen civilización, porque son animales. Los seres humanos sí tenemos una civilización. Bueno, pero en algún momento, ¿sí? El mono fue evolucionando y cierto día nació la sociedad, la civilización, la comunidad humana. ¿Cómo fue que nació la comunidad humana? ¿Cómo fue que nació la civilización, la vida en comunidad, la vida en sociedad? Con reglas. ¿Sí? ¿Cómo fue que nació esto? La vida en comunidad donde hay reglas, leyes, que se supone que debemos respetar, a veces se las respeta, a veces no, pero que en principio están ahí y se supone que hay que respetarlas. Esto es lo vida, digamos, la esencia de la vida en comunidad, la esencia de la vida en sociedad, la esencia de la civilización, está en que convivimos sobre la base de un pacto. Y ese pacto es que hay ciertas normas a las que nos comprometemos a respetar. Después, a veces no se las respeta, y eso es otro tema, pero en principio esa es la base de la civilización. Un pacto, un acuerdo, ¿no? Que consiste en que tal y tal cosa, tal y tal normas, las vamos a respetar. Esa es la base de la civilización. Bueno, ¿cuándo y cómo nació esto? Esto es lo que Freud trata de contestar en Tótem y Tabú. Para tratar de contestar a esto, lo primero que hace Freud es tomar una teoría de Darwin. Ustedes lo ubican a Darwin, ¿sí? El famoso biólogo que viajó por todo el mundo, que planteó la teoría del origen de las especies, que fue el que planteó que el ser humano desciende de los simios. Bien, Darwin. Bueno, Darwin tenía una teoría sobre cómo estaba organizada cómo estaba organizado el ser humano en sus tiempos más remotos. ¿Sí? En sus tiempos más remotos. El ser humano de hace 1.000.000 de años, pónganle, no sé. Entonces, no soy antropólogo como para darles el número exacto, pero Darwin tenía una teoría que no hay manera de comprobarla porque no hay manera. no hay ningún registro, menos que menos hay registros escritos. Entonces, Darwin se pregunta, ¿cómo era la primera sociedad humana? La primera organización de seres humanos, ¿cómo era? Darwin contesta lo siguiente, para mí, y aclaro, Darwin lo dice basándose en la observación de muchas especies y basándose sobre todo en algunas comunidades de simios, ¿no? Entonces Darwin dice, para mí, es una teoría incomprobable, Darwin dice, para mí que la primera
organización humana era una horda, ¿sí? O sea, un conjunto grande de seres humanos, ¿no? Donde había un individuo que era el que tenía autoridad total, ¿no? Una especie de monarca de esa sociedad. Y Darwin lo llama macho alfa, ¿no? De ahí viene el famoso concepto de macho alfa. Entonces Darwin dice, yo tengo la teoría de que la primera organización humana era una gran cantidad de seres, consistía básicamente en una gran cantidad de seres humanos, con uno que tenía autoridad total, ¿sí? Uno que se hacía obedecer, que era el que mandaba, ¿sí? Entonces el macho alfa tenía sometidos a todos los demás varones de la horda, ¿sí? Que estaban sumisos ante su autoridad, porque él era el más fuerte, el que más se imponía, etc. Se imponía por la fuerza, el macho alfa se imponía por la fuerza física, y además el macho alfa tenía exclusividad con respecto a las mujeres que formaban parte de la horda. Entonces él tenía monopolio total de las mujeres, ¿sí? Él no, dentro de esa horda, digamos, se reservaba el derecho de disponer libremente, en el sentido sexual, de las mujeres de la horda. Entonces era esta especie de monarca total. Bueno, entonces, hasta ahí llega la teoría de Darwin, ¿no? Sobre cómo fue la primera civilización humana. Bien, ahora, Freud toma esta teoría y le agrega cosas muy particulares. Entonces, vamos a ver en qué consisten esos agregados que hace Freud. Hasta ahí Darwin, ¿sí? A partir de ahora digo Freud, explico Freud. Lo que dice Freud es que lo de Freud también es una teoría incomprobable, ¿sí? Incomprobable. Y lo que dice Freud es que los demás varones de la horda, primero al macho alfa Freud le va a cambiar el nombre, le va a decir protopadre. Entonces Darwin habla del macho alfa y Freud habla del protopadre. Protopadre quiere decir primer padre. Ok, entonces Freud dice que los demás varones de la horda estaban resentidos con respecto a este tirano, ¿no? A este monarca total, a este monarca autoproclamado, pero no se animaban a enfrentarlo porque era el que más fuerza tenía. Freud dice, los demás varones son como una fraternidad, ¿sí? Son hermanos, se sienten hermanos en el hecho de estar sometidos, ¿no? Entonces, los demás varones de la horda constituyen una hermandad de varones sometidos a la autoridad del protopadre. Y no están contentos con esa situación, Entonces, en cierta oportunidad, conspiran para terminar con la tiranía del protopadre, ¿no? No están contentos con esa tiranía y no están contentos con no poder tener relaciones sexuales con las demás mujeres de la horda, porque el protopadre se considera que él es el único que tiene derecho a tener relaciones sexuales con esas mujeres y no deja que los demás varones tengan relaciones sexuales con esas mujeres. Entonces, no están contentos con nada de esto, los hermanos sometidos, y entonces, en cierta oportunidad, decía yo, conspiran, planifican, traman terminar con esa tiranía. ¿Y qué hacen? Todos juntos, unidos, porque recuerden que le tienen miedo, todos juntos unidos, asesinan al protopadre. Asesinan al protopadre y hacen otra cosa más. Se lo comen, ¿sí? Se lo comen. Pensando que al comérselo van a incorporar su fuerza, ¿no?
¿Qué les pasa a los hermanos? Lo que les pasa es que conspiraron contra el protopadre, lo mataron, se liberaron de su tiranía, ¿no? Ahora ya no tienen más un tirano que les está diciendo que es... que les está diciendo, vos fuera de acá, salí de acá, vos con esta mujer no porque es mía, y esta otra mujer también es mía, etcétera, y vos hacés esto, obedeceme. Ya no tienen más eso, porque lo mataron y aparte se lo comieron, entonces sienten que absorbieron su fuerza. Pero hay algo muy particular que les pasa a los hermanos, que es que después de haberlo matado y habérselo comido, sienten remordimiento. Sienten remordimiento por haber matado a ese protopadre, ¿no? Entonces, después de haber matado al protopadre, se va a generar una institución en la horda. Hay algo nuevo que aparece. Los hermanos que mataron al protopadre, que conspiraron y lo mataron, después de matarlo, van a empezar a utilizar un tótem. Van a utilizar un tótem para identificarse. ¿Sí? Por eso el nombre del libro, Tótem y Tabú. Entonces, un tótem, hay muchas definiciones de tótem, pero digamos, básicamente un tótem sería un animal, a veces esta puede ser también una planta, pero es habitualmente un animal, ¿no? Que identifica a toda la comunidad es la comunidad de ese tótem. Por ejemplo, no sé, el águila, ¿no? Entonces, después de muerto el protopadre, los hermanos empiezan a utilizar, en este ejemplo el águila podría ser otro animal, podría ser el rinoceronte, podría ser el león, etcétera, ¿no? Pero después de haberlo matado, empiezan a utilizar el tótem para identificarse, ¿sí? Nosotros somos la comunidad del águila, la sociedad del águila, o el nombre que le quieran poner. Entonces, el águila pasa a ser el animal que los representa, ¿sí? Marcan en su cuerpo este tótem, o sea, lo llevan de algún modo en el cuerpo, como puede ser usar una pluma de águila en la cabeza, tatuarse un águila, algo que tiene que ver con el águila, ¿sí? Pero nunca matando al tótem, o sea, que el tótem en este caso es el águila, nunca matando al tótem porque el tótem es sagrado. Entonces, podrán cazar cualquier otra ave o cualquier otro animal, pero al águila no lo cazan ni se lo comen. ¿Sí? Es considerado un crimen imperdonable comerse al tótem, ¿no? Entonces, instituyen el tótem como símbolo de representación de toda la comunidad, lo van a respetar y venerar como animal sagrado, ¿sí? Y le van a hacer ofrendas al águila, le van a llevar comida al águila, etcétera. Lo van a llevar en el cuerpo, repito, con tatuajes, plumas o lo que sea. Y van a instaurar la prohibición de estar con cualquier otra mujer, unirse sexualmente, tener relaciones sexuales con cualquier mujer que sea del mismo tótem. Entonces, si vos sos del tótem del águila, ¿no? Tenés prohibido unirte sexualmente a una mujer que también sea del tótem del águila. Entonces tenés que unirte a una mujer que sea de otro tótem, como puede ser el tótem del búfalo. Entonces ahí sí, esa mujer está permitida, ¿no? Noten de paso que sería el origen del incesto. Esto sería el origen del incesto, ¿no? Hoy en día nuestro tótem sería tu familia de origen. Entonces, ¿qué tenés prohibido? Tenés prohibidas las mujeres de tu familia, ¿no? Acá el concepto de familia es, en la teoría esta que estamos planteando, la familia sería el tótem, ¿no? La comunidad que pertenece a tu mismo tótem, esa sería tu familia. Entonces, estás obligado a tener una relación fraternal con las demás personas del mismo tótem y a no tener relaciones sexuales con ninguna persona de tu mismo tótem. Tenés que unirte sí o sí a personas de otro tótem, ¿no? Y otra cosita más importante. Una vez al año, o una vez al año, o una vez muy de vez en cuando, se hace lo que se llama fiesta totémica, ¿sí? Que vendría a ser el origen del carnaval, el origen de toda fiesta en general, ¿no? De toda ocasión especial. Repito, ¿sí?
las fiestas, los carnavales, las ocasiones excepcionales, todo eso proviene, para Freud, de la fiesta totémica. ¿Qué es la fiesta totémica? Es una ocasión especial, sea una vez al año o sea una vez, no sé cuándo sea, pero es muy cada tanto la fiesta totémica. Es un día en el que vale todo lo que habitualmente no vale, ¿no? Y en el día de la fiesta totémica, digo, lo principal, igual, el hecho fundamental de la fiesta totémica, el hecho central de la fiesta totémica, es comerse al tótem. Digamos, la transgresión número uno de la fiesta totémica es comerse al tótem. En este caso, si sos el tótem del águila, ese día se lo comen al águila. Se lo comen al águila y solamente ese día. Y es parte de lo que hay que celebrar, ¿sí? Tenés que hacerlo, tenés que comerte al tótem. Bueno, entonces en eso consiste la fiesta totémica. Noten de paso que los tótems siguen existiendo. Siguen existiendo. Por ejemplo, uno podría decir, los japoneses tienen el koi, ¿no? Digo, siguen existiendo incluso en países tan tecnológicos mejor dicho, tecnológicamente avanzados y supermodernos como Japón, sigue estando el tótem, porque el tótem para los japoneses, ellos no le dicen tótem, obvio, pero es el pez koi, ¿sí? No sé si fueron alguna vez al jardín japonés, donde está el pez koi, ¿no? Ese pez gordo, que los japoneses viven de comer pescado, comen todo el tiempo pescado, pero el koi no lo comen ni loco, ¿no? Es como, ¿cómo te vas a comer un koi para ellos? Y aparte el koi lo usan, hay algo que hacen una vez al año que se llama koinoboro, que el koinoboro, no sé si lo vieron, se los anoto, a ver. Koi es el pez, ¿sí? Y koinoboro es esta costumbre que tienen los japoneses una vez al año de hacer ¿qué hacen cuando hacen el koinoboro? El koinoboro consiste en poner un mástil, ¿sí? en la casa, con barriletes con forma de pez koi. Entonces el barrilete toma el aire por lo que sería la boca del pez, ¿no? Entonces por eso quedan como flameando los peces koi. Y ahí se pone un pez koi para representar a cada miembro de la familia. Arriba de todo, un pez koi más grande, el más grande, que sería el padre, seguido de la madre, seguido de los hijos, ¿no? Entonces tenés todos los peces koi. Y bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Tótem y tabú, siglo XXI, ¿sí? No digo con esto que está bien o mal. Lo que quiero decir es que no se extrañen, no se extrañen de leer esto y pensar, uy, qué cosas, qué teoría rara. Mucho de esto sigue existiendo, ¿no? Bien. Bueno, ok. Bueno, y ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque esto nos permite entender una diferencia absolutamente fundamental. Primero, concepto clave, ley, ¿sí? La ley. La ley es algo que dice que se debe y que no se debe, que está permitido y que no está permitido. Pregunta, cuando todavía la sociedad humana estaba organizada como horda primitiva, con un protopadre, ¿había ley? Ustedes me dirán, sí había ley, porque algunas cosas se podían y otras no. No es que había cosas que algunas se podían y otras no, sino que cuando un varón de la horda, ¿sí?, quería intimar con una mujer de la horda, venía, no es que ahí aparecía el concepto de ley, esto no se debe, sino que venía el protopadre y decía, vos, afuera, correte, le decía al varón, o te reviento a trompadas. Esto no es ley, esto es la fuerza, ¿sí? Entonces, mientras todavía tenemos protopadre, no hay ley. La ley es ese conjunto de normas que acordamos respetar. Bueno, ¿tenían esto cuando todavía estaban organizados como horda primitiva? No, sino que mandaba el protopadre con su fuerza y su violencia. Entonces, no hay propiamente ley. No hay propiamente ley, ¿no? Porque en todo caso, lo que tenemos es alguien que es la ley. ¿Quién es el protopadre? El protopadre
es aquel que se identifica con la ley. A ver, yo sé que es rara esta idea porque hay como una idea muy sutil que hay que captar acá, que es que mientras la ley sea una persona, entonces no hay realmente ley. Si yo digo la ley soy yo, ¿qué estoy queriendo decir? Mando yo y listo. Pero eso no es la ley. La ley es que entre vos y yo se interpone algo, que es el mandato. No es que entre vos y yo se hace lo que diga el más musculoso, porque el otro va a recular porque no quiere que lo maten a trompadas. Eso no es ley. Si yo digo andate porque si no te reviento a trompadas, eso significa que hay ley, y en el fondo no. Si yo digo andate, la ley soy yo, que la ley sea yo significa en el fondo que no hay ley, ¿no? El protopadre es aquel que se pone en la conducta, en la actitud, en el lugar, en la posición de ser él la ley. Y si es él la ley, entonces en el fondo no hay ley. Porque la ley es algo que está por sobre todos. Cuando verdaderamente hay ley, la ley está por encima de cualquier individuo. En cambio, el protopadre es aquel que considera que no hay ninguna ley por sobre él, porque él es la ley. ¿Se me entiende? A ver, ahí va un poco mejor, me parece. ¿Sí? Entonces, ¿hay verdaderamente ley? Cuando la ley está por encima de cualquier individuo. Cuando la ley ya no está por encima de cualquier individuo, porque hay uno que considera que está por encima de la ley, yo estoy por encima de la ley, eso no es la ley. ¿Sí? Y es justamente lo que hace el protopadre. El protopadre dice, a mí no me afecta ninguna ley, la ley soy yo. O yo estoy por encima de cualquier ley, o lo que ustedes quieran, pongan el nombre que quieran. Pero el punto es, cuando la ley es ley, cuando está por encima de cualquiera. En el momento en que alguien considera que la ley no está por encima suyo, entonces no está en vigencia la ley, está en vigencia la fuerza. La fuerza. ¿Sí? Que es lo que hace el protopadre. No hay ley por encima mío. ¿Por qué? Porque el que piense lo contrario, que venga, que lo reviento a trompadas. Esta es la actitud del protopadre, ¿no? Bien. ¿Qué pasa después de que matan y comen al protopadre? Empieza a haber ley. Porque en la comunidad totémica, en la comunidad donde hay tótem, ¿sí?, están todos por debajo de la ley. No hay un individuo que esté por encima de la ley, como había antes, que era el protopadre. Entonces, en el momento en que tenemos una sociedad totémica, ya hay instaurada una ley. Y esa ley dice, al tótem no hay que comérselo, al tótem hay que respetarlo, hay que darle ofrendas, hay que identificarse en el cuerpo que sos de ese tótem, te lo tatuás, te pones una pluma, te lo dibujás en tu escudo, lo que vos quieras. No hay que acostarse con ninguna otra persona que sea del mismo tótem. Hay que mantener una relación fraternal con cualquier otra persona del mismo tótem. Y al tótem se lo puede comer solamente en la fiesta totémica, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, esto sería la ley. Pero hay ley a partir del momento en que ya no hay más protopadre. Ok. Entonces. Opa. Si esto está, si no vuelvan para atrás en el video. Si esto está, podemos pasar a lo siguiente. La diferencia entre encarnar la ley y representar la ley. Esta diferencia es importante, importantísima. ¿Sí? Encarnar la ley es pretender ser la ley. Yo encarno la ley. Y representar la ley, ¿qué es? Es ejercer la fuerza de la ley, pero sin pretender ser yo la ley. Representar la ley es ejercer la ley, pero reconociendo, si yo represento la ley, yo ejerzo la ley, la hago cumplir con todo su peso,
pero no por considerarme que yo soy la ley. Es más, yo también estoy por debajo de la ley. O sea que yo también estoy sometido a esa ley. ¿Sí? Atenti a esto. A ver. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el protopadre encarna la ley o representa la ley? El protopadre, obviamente, encarna la ley. Encarna la ley, porque pretende ser él la ley. Ser él la ley, estar por encima de la ley, estar fuera de la ley, vienen a ser todas cosas que significan lo mismo, ¿sí? Yo estoy por fuera de la ley, estoy por encima de la ley, encarno la ley. En el fondo es todo lo mismo. Son todas expresiones que significan lo mismo. En cambio, cuando alguien representa la ley, hace valer la ley, impone la ley, ejerce la ley, con toda la autoridad de ser el representante de la ley, pero al mismo tiempo reconociendo que él también está afectado por esa ley. Él también está afectado por esa ley. O sea que esa ley recae también sobre él. Ok, bien. A ver, pensemos en un juicio, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se hace un juicio. Cuando se hace un juicio tenemos un juez. ¿Sí? Finalmente, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer lo que el juez diga. Se va a hacer lo que el juez diga. Bueno, la pucha sí tiene poder un juez. ¿Sí? Se va a hacer lo que el juez diga. El juez es el que va a aplicar la ley y ejercer la ley. Ok. Pero el juez, a su vez, cuando el juez toma una decisión, la toma en el carácter de ¿se hace esto porque yo quiero? No. Que sería la actitud del protopadre, ¿no? Pretender encarnar la ley. Pero entonces el juez no pretende encarnar la ley. El juez dice, se va a hacer esto, él lo dice en su carácter de representante de la ley. Entonces, yo con mi autoridad de representante de la ley, digo que se va a hacer esto. ¿Significa eso que yo estoy por fuera de la ley que estoy aplicando? No, yo también estoy sometido a la ley que estoy aplicando. Esa ley que aplico es una ley a la que yo también estoy sometido. Porque ningún juez está por fuera de la ley. Entonces, todo juez podrá aplicar la ley con toda su autoridad de juez, pero esa autoridad siempre es la autoridad de representar la ley, porque él mismo está sometido a la ley que está aplicando. Él no está por encima de la ley, no está por fuera de la ley. Él no es la ley, la ejerce en su carácter de representante, pero esa ley también lo somete a él. ¿Sí? Bien. Pregunta. Un padre, durante la crianza de un hijo o hija, ¿tiene que ejercer mandato sobre el hijo o hija? Desde ya, absolutamente. La ley es constitutiva del ser humano. ¿Sí? La ley es constitutiva del ser humano. Es parte de lo que somos. Pero acá el punto está a ver, fíjense que así como... Fíjense que cuando hablamos de la madre dijimos dos cosas, ¿no? Que es una cosa, pero también la otra. Una y atrás viene la otra, ¿no? Que es hacer un lugar en su deseo al hijo o hija, y atrás de eso, saber ceder cuando hace falta. Saber entender que ese deseo que hizo nacer no es su deseo. Proviene de su deseo, pero no es su deseo. Y con el padre, lo mismo. El padre tiene que... Lo mismo no, quiero decir. Lo mismo en el sentido que son dos... tiene como dos facetas su trabajo, ¿no? Pero es un trabajo diferente. Es el trabajo de la función paterna, ¿va? Porque cuando decimos padre parece que estamos hablando concretamente de la persona que aportó el espermatozoide. Y una persona puede aportar un espermatozoide y no ser padre. Justamente eso es lo que estamos queriendo hacer. Estamos queriendo definir qué es ser padre y qué es ser madre. Entonces, ¿qué es ser madre? Ya lo dijimos. ¿Sí? Es madre la persona que desempeña esa función materna. Y es padre la persona que cumple la función paterna. Y estamos empezando a definir qué es la función paterna. Entonces, la función paterna consiste en representar la ley. ¿Qué quiere decir representar la ley? Quiere decir dos cosas. Una cosa y atrás de eso viene otra. Número uno, ejercer la ley. Ejercer la autoridad de la ley. Y atrás de eso, número dos, reconocer
que esa ley se aplica también a él. Reconocer que él no está por encima de esa ley. Lo cual no significa retroceder en aplicarla, retroceder en autoridad. Cuando un juez toma una decisión no es que dice, bueno, pero como yo estoy también influido estoy también bajo el poder de la ley, en realidad yo tomo esta decisión, pero bueno, hagan lo que les parezca. No, hagan lo que les parezca nada. Se hace esto porque yo tengo la autoridad de representar la ley. Pero yo también estoy bajo el poder de la ley. ¿Sí? No estoy por encima de la ley. Bueno, lo mismo pasa con un padre. Con un padre que hace bien de padre. Con un verdadero padre. ¿Sí? Entonces un verdadero padre ejerce la ley, ejerce el mandato, pero a su vez deja ver que ese mandato se aplica también a él. Se aplica también a él. La diferencia puede parecer sutil, pero en la práctica aparece. En la práctica aparece, ¿sí? Aparece de manera muy concreta. Entonces, un padre que no ejerce ningún tipo de mandato, no está siendo de padre. Y un padre que ejerce mandato, pero el mandato que ejerce es desde el lugar de encarnar la ley, un padre que se para en este lugar, un padre que actúa como protopadre ante sus hijos e hijas, eso no es un padre. El verdadero padre representa la ley, no pretende encarnarla. Y repito, no pretender encarnarla no significa que hace lo que quiera, yo no te quiero prohibir nada. Sí, más vale, le va a prohibir un montón de cosas al hijo o hija. Va a ejercer un montón de mandatos, pero siempre en carácter de representante de la ley, no en carácter de autor de la ley, en carácter de encarnación de la ley, en carácter de yo soy la ley. Uno puede preguntarse, ¿y si un padre se coloca en esta posición? Que los hay, ¿sí? Ese padre que se coloca en la posición de hijo, escúchame, porque yo soy un ejemplo. Los hay, yo los he visto en la vida. Padres que ante el hijo o hija se paran en la posición de yo encarno la ley, ¿sí? Yo soy un ejemplo de tal cosa. Escúchame que yo te voy a decir la verdad absoluta. Uno puede preguntarse, en esos casos, ¿el hijo ya está sonado, digamos? ¿De qué me refiero con está sonado? Digo, porque en el fondo estamos hablando de cosas que tienen consecuencias clínicas, ¿no? Esto se ve en la clínica. Una persona que tuvo una función materna ausente se ve en la clínica. Las consecuencias las ves en el paciente. Si tuvo una madre que no cumplió con su función. Lo mismo si tuvo un padre que no cumplió con su función. Pero acá hay un punto importante, y por eso también es importante el tema de la función del hijo, ¿no? Cuando vos tenés un padre que se para en este lugar, ¿puede el hijo hacer algo al respecto? Sí, puede hacer algo al respecto. De la misma manera que cuando tenés una madre que después no afloja, ¿sí? Que hizo nacer el deseo en el hijo, pero que después no afloja y no lo larga el hijo, no cede, también el hijo puede hacer algo en relación con eso. Por eso también hay que hablar de hijo, ¿sí? Y por eso también venimos diciendo que el complejo de Edipo es una estructura triangular y las funciones son interdependientes. Entonces, supongamos que vos tenés una madre que cumplió con su primera misión, que era encender el deseo en el hijo, pero que cuando le toca ceder, no cede. ¿Significa que el hijo va a quedar ya para siempre apresado en el deseo de la madre? ¿Va a ser este hijo que está de adulto casado, entre comillas, con la madre? ¿Sí? Que siente que ninguna mujer que encuentra está a la altura de la madre, etcétera. Ese sujeto adulto casado con la madre, dependiente de la madre, que existe. No necesariamente. Porque aun cuando la madre no ceda en el momento de ceder, puede ser el hijo el que toma esa distancia. Digamos, a regañadientes de la madre. O sea, a la madre no le va a gustar, pero el hijo va a haber algo en él, puede haber algo en él que lo haga tomar esa distancia. Entonces puede salvarse igual, ¿no? Más vale, que es decisivo en eso, contar con la asistencia de una función paterna adecuadamente desempeñada, porque va a intervenir como representante de la ley, diciendo, no, por más que ella no quiera tomar distancia de vos, vos tomá distancia de ella, porque ella no va a ser nunca tu esposa, no tiene que ser tu esposa.
¿Ven cómo es una estructura tripartita? Bien. ¿Y qué pasa? Pero volvamos al tema de la función paterna. ¿Qué pasa si vos tenés un padre que se impone como autoridad, pero que cuando llegue el momento de mostrar que él también está afectado por la ley, que él no encarna la ley, sino que él es un... Decía, pero ¿qué pasa si tenemos un padre que impone su autoridad y dice, vos tal cosa no la haces, pero no, esas intervenciones no las hace en carácter de representante de la ley, sino en carácter de encarnación de la ley, en carácter de protopadre, ¿sí? En carácter de yo soy un ejemplo, yo soy un modelo. Esto, si el hijo compra esa mentira, cuando tenemos un sujeto que le vende al hijo la mentira de yo soy el protopadre, ¿sí? Yo soy el ejemplo y el modelo, y el hijo lo compra tal cual, eso va a tener consecuencias también muy malas para el hijo, ¿sí? En general, la psicosis tiene bastante que ver con eso, la psicosis. Pero aun cuando tengas un hijo que está recibiendo del padre, aun cuando tengas un hijo cuyo padre le está queriendo vender que él es el protopadre, que él encarna la ley, que él es el modelo, etcétera, etcétera, aún en ese caso, hay un margen para que el hijo diga, dudo. ¿Vos me querés vender a mí que sos el protopadre? Dudo, no compro. Algunos van a comprar y después van a pagar la consecuencia. Consecuencias clínicas, mentales. ¿No? Pero entonces yo digo todo esto para que se vea que no, el partido nunca se define con el primer gol, a favor, en contra o para donde sea. No sé si es la mejor metáfora. Lo que quiero decir es, no está todo dicho en principio. Hay que esperar a ver, como es una estructura tripartita, ¿sí? Cuando una de estas figuras fracasa drásticamente en algo, no alcanza con uno de esos fracasos drásticos para que ya quede mal jugado el partido, ¿sí? O sea, para que esta obra que se llama Complejo de Edipo tenga un final, tenga consecuencias malas, consecuencias clínicas malas, consecuencias psicopatológicas, que todo esto derive en un trastorno mental. No alcanza con que uno solo de estos tres pille afuera del tarro. Hace falta agregar algo más. Entonces vos podés tener una madre, ¿sí? Una madre que no toma esa distancia. Entonces puede intervenir con la ayuda del padre, el hijo puede tomar distancia o puede tomar distancia por sí mismo. Vos podés tener un padre que se coloca en lugar de encarnar la ley, pero puede que el hijo no compre esa mentira. ¿No es cierto? Noten de paso que, porque acá esto viene a cuento de que, obviamente, ¿cómo arranqué yo el tema? Diciendo, bueno, vieron que cuando uno explica el complejo de Edipo en su forma clásica, hay preguntas que aparecen, preguntas que son legítimas, porque uno puede decir, yo conozco a tal persona, ¿sí? Que se crió, cuyo padre, y ahí padre en el sentido vulgar de la palabra, ¿no? La persona que aportó el espermatozoide. Conozco una persona cuyo padre se borró desde el principio de la vida, nunca estuvo. ¿Qué significa esto? Significa que entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo así? Entonces no hay complejo de Edipo. Bueno, sí hay complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una función que hay que ocupar. Entonces, lo que queremos es una encarnadura para esa función, una buena encarnadura para esa función. En principio solemos, digamos, el primer candidato en el que pensamos como encarnadura para ocupar esta función es esa persona que aportó el espermatozoide. Bueno, pero esa persona podría no estar. ¿Significa que la función quedó vacante? No necesariamente, porque puede haber venido otra encarnadura. Y esto es lo que tenemos que entender, ¿sí? Entonces, ven que ahora es mucho más interesante el panorama, porque entendemos que para que una persona salga bien adelante en la vida, ¿sí? Se tiene que dar la película, ¿sí? Con estas funciones. ¿Y en qué consisten las funciones? Ya lo definimos.
¿Sí? Función materna, poner una gran cantidad de libido en el hijo, o sea, hacer lugar al hijo en su deseo, un lugar privilegiado, y saber ceder cuando hace falta. Función paterna, aplicar la ley con todo su peso, ejercer la ley, pero en carácter de representante de la ley. Lo cual significa saber mostrarse como persona que está afectada también por la ley. Bueno, y bueno, con esto estamos. ¿Sí? Se abren más preguntas igual acá, ¿eh? Se abren más preguntas. Obvio que se abren más preguntas. Pero tenemos elementos interesantes para entender qué es lo esencial en la vida de una persona. Y lo esencial es que se cumplan esas tres funciones. ¿Perfectamente? No. No. Incluso los mejores padres y las mejores madres y los mejores hijos tienen tropiezos. Tienen momentos, batallas en las que fracasan, aunque finalmente la guerra se gane para bien. Pero lo esencial es lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces ahí tienen complejo Edipo explicado como una estructura. Bueno, acá terminamos este recorrido. Espero que les haya parecido interesante. Así que bueno, un abrazo grande y esto ha sido Configuraciones Culturales del Sujeto Educativo 2020. Chao. Hola gente. Bueno, miren, estoy grabando este pequeño agregado al video porque recién cuando lo estaba editando me di cuenta de que faltó poner un poquito más en claro cómo podríamos describir la función del hijo, ¿no? Entonces, repasemos. Con respecto a la madre, hacer de madre, cumplir la función materna, estar a la altura de la función materna consiste en poner una gran cantidad de libido en el hijo, alojar al hijo en su propio deseo, etcétera, etcétera, y saber ceder, saber tomar distancia, ¿no? Cuando hace falta. O sea, reconocer que el deseo del hijo, por más que haya provenido de su propio deseo, el deseo del hijo o hija, por más que haya provenido de su propio deseo, es el deseo del hijo o hija, no es su propio deseo, ¿no? Es el deseo del hijo o hija, no es su propio deseo. Bien. Con respecto al padre, intervenir con la autoridad de la ley, pero en carácter de representante de la ley. Entonces, saber ejercer la ley ante el hijo o hija, pero mostrándose al mismo tiempo como una persona que está bajo esa ley, bajo el poder de esa ley, afectado por esa ley, no como alguien que está por fuera de la ley o por encima de la ley o lo que sea, o sea, no como un protopadre. Bien. Y por último, entonces, con respecto al hijo, ¿qué necesitamos del hijo en esta obra de teatro, en esta película? ¿Qué necesitamos de aquel que ocupe el papel de hijo? Necesitamos que, en relación con la madre, sepa renunciar, porque no solo la madre tiene que saber renunciar, el hijo tiene que saber renunciar, tiene que tomar distancia, o hija también, tomar distancia del deseo de la madre, tomar distancia de lo que la madre desea. El hijo o hija tiene que saber y poder tomar distancia de lo que la madre desea de él o ella. Eso no es fácil. Bien. Entonces es un deseo que, digamos, a la madre le cuesta tomar distancia del deseo del hijo, y al hijo o hija también le cuesta tomar distancia del deseo de la madre. ¿Sí? No es fácil. Bien. Y eso sobre el hijo o hija en relación con la madre. Y sobre el hijo o hija en relación con el padre, ¿qué tenemos para decir? Que debe reconocer, digamos, la ley del padre, pero también, si le ha tocado a un padre que se coloca en la posición de ser el protopadre, de ser la ley, de encarnar la ley, ¿no? Si le ha tocado, si ha tenido la mala suerte de que le tocó un padre que se pone en esta posición de protopadre, debe saber dudar de eso, debe saber ponerlo entre signo de interrogación, ¿no? Debe saber, de algún modo, mostrarle al padre que él podrá creer que es la ley, ¿no? Si yo me pongo en primera persona en carácter de hijo, vos podrás creer que sos la ley, pero no, sos un representante de la ley, no sos la ley, sos un representante de la ley, y vos también estás bajo el poder de la ley, como cualquier otra persona. Entonces, si el hijo o hija tiene la mala suerte de que le toca un padre con estas características, bueno, le va a tocar entonces, de su parte, como hijo o hija, saber mostrar esto.
decía, si el hijo o hija le toca a un padre con estas características, entonces le va a tocar a él, el hijo o hija, él o ella, mostrarle al padre que, hey, para mí, sos un representante de la ley, no sos la ley, no sos la ley, ¿no? Así que bueno, esto con respecto a la función del hijo. Bueno, eso era lo que quería agregar, ¿sí? Nada más. Bueno, un saludo, nos vemos.